La primera vez que tuve la oportunidad de predicar fue en 2011. Eso fue casi un año después de convertirme al cristianismo. El título de mi mensaje era Crisis del Petróleo, y estaba analizando la necesidad del Espíritu Santo entre las iglesias y cuán cristianos necesitamos más del Espíritu Santo. Pero investigué un poco y comencé a profundizar en el petróleo, su importancia, su valor y su uso. Y quedé impresionado con lo que descubrí. Para que un país tenga éxito en el escenario económico mundial, el petróleo lo es todo. La motivación aquí es apoderarse del petróleo de Venezuela para las compañías petroleras estadounidenses. Ya ves a gente haciendo cola en Wall Street. Así que, seamos realistas en cuanto a lo que realmente hay detrás de esta operación. ¿Qué tal si compramos petróleo de Venezuela? Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella. Habríamos conseguido todo ese petróleo. Habría estado justo al lado. Hoy haremos algo diferente. Voy a compartir con ustedes una serie de videos que hablarán por sí mismos. Les contarán la historia. Ni siquiera tendré que hacer muchos comentarios. Hablará por sí solo. Verán todos los lados de la conversación y también entenderán mejor lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Y muchas veces la mejor manera de comprender la verdad es escucharla de varias cadenas de noticias y juntar todas las piezas de la verdad. Entonces podrán tener una mejor idea de lo que está sucediendo en lo que respecta a Trump y al presidente Maduro, que ha sido capturado. El mundo está condenando esto. De acuerdo. El gobierno de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay se unen en un comunicado conjunto para condenar la agresión de EU contra Venezuela y cualquier intento de EU de gobernar el país o violar su soberanía sobre los recursos. Ahora bien, la geopolítica es muy interesante. Cuando la estudias, la observas, intentas comprender la naturaleza de las cosas, la conversación detrás de las cosas, por qué se toman ciertas decisiones, es bastante interesante. Y, por cierto, la Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Hay varias historias en la Biblia que ilustran literalmente lo que estamos viendo ahora mismo. Uno en particular del que quiero hablar es Nabucodonosor. Ahora bien, lo importante de la historia de Nabucodonosor es lo que revela sobre la geopolítica y cómo guarda un gran paralelismo con lo que está sucediendo ahora mismo. Hace poco escribí un Substack y te animo a que lo hagas. Voy a poner un enlace en la descripción a continuación. Y el título es, Estados Unidos no invadió por la democracia, invadió por el petróleo. Los imperios rara vez anuncian su declive. Lo revelan en momentos de desesperación. Si entiendes de historia y profecía bíblica, conocerás muy bien este patrón. Este es un patrón. Babilonia siempre parece más fuerte justo antes de quebrarse. Los próximos videos que escucharás duran unos 20 minutos y los apilo todos juntos para que los escuches. Hablando de Babilonia, el movimiento geopolítico del rey Nabucodonosor es muy crucial. Es bueno tener en cuenta que el reino de Nabucodonosor era el imperio dominante, la superpotencia mundial en ese momento. Ahora bien, para entender por qué lo hizo Nabucodonosor, por supuesto que fue el juicio de Dios. Dios permitió que sucediera debido a la idolatría, pero cuando entiendes el movimiento geopolítico que hay detrás, es muy interesante leerlo en la palabra de Dios. Ahora bien, es bueno tener en cuenta que Judá se encontraba en un corredor comercial y militar estratégico del rey Nabucodonosor. Babilonia quería lealtad absoluta de los reinos más pequeños de esa región. Se esperaba que Judá se sometiera pacíficamente como un estado recipiente. Sin embargo, los reyes de Judá comenzaron a rebelarse contra Nabucodonosor. El rey Jericó y también el rey Sedequías comenzaron a decir que iban a obtener su propia independencia y a operar por separado del rey Nabucodonosor. Se nos dice que dejaron de pagar tributos al rey. No solo eso, sino que buscaron protección del faraón Nico II de Egipto. Y como resultado de hacer eso, Nabucodonosor comenzó a mirar a Judá y dijo, esto es traición porque te unes a un enemigo nuestro para obtener el dinero, el apoyo y la protección que quieres. Entonces, cuando piensas en eso, estas fueron las razones que llevaron a Nabucodonosor a invadir Judá. Ahora bien, sabemos que hubo 3 asedios diferentes. El primero fue en el año 605 A.C. Daniel y sus amigos fueron tomados cautivos. En el año 597 A.C., el rey Yu también fue llevado al exilio. En el año 586 A.C., Jerusalén fue destruida y el templo quemado. Entonces la profecía se cumplió plenamente tal como Dios lo había previsto. Dios vio que la medida que el rey Nabucodonosor tomó en ese momento fue ordenada por Dios. Ahora bien, no te lo pierdas. No estoy diciendo que lo que está haciendo Trump sea ordenado por Dios. Por favor, no hagas una falsa interpretación de mis palabras. Pero lo que estoy diciendo en ese momento a la luz de la idolatría de Judá y de algunos de los conceptos erróneos y la interpretación errónea de la palabra de Dios por parte de los reyes y su propio comportamiento rebelde,
incluso rechazando las palabras del profeta, en particular Jeremías. Como resultado de eso, surgió el rey Nabucodonosor, que vino a traer el juicio de Dios. Y Dios incluso se refirió al rey Nabucodonosor en Jeremías 27:6. Mi siervo. Ahora quiero que piensen en cómo está sucediendo esto políticamente a la luz de lo que también está sucediendo. Y, de nuevo, tengan cuidado de no hacer una doble aplicación demasiado fuerte de esto. Pero lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que los principios de mantener el orden, los principios de tener lealtad y sumisión, el principio de tener comercio, finanzas y recursos de un reino en particular fueron algunas de las razones por las que una nación invadió a otra. Lo mismo ocurrió con Rusia y Ucrania. Un patrón similar. Estás demasiado cerca de las fronteras del enemigo. Estás llegando demasiado lejos en la relación con ellos. Por lo tanto, los invadimos. Hubo una guerra y ahora traigan los recursos a nuestras propias fronteras. Está pasando lo mismo otra vez. Estados Unidos está haciendo algo similar. Simplemente está diciendo, escuchen, este es el hemisferio occidental. Tenemos derecho a controlarlo. Se supone que deben ser leales a nosotros. ¿Por qué no nos devuelven sus recursos? Se supone que debemos obtener el dinero. Por lo tanto, vamos a entrar y tomaremos a este hombre cautivo solo para enviar un mensaje a todos sus líderes para que se sometan a los CE. Por lo tanto, traigan el dinero de vuelta. Y ahora el petróleo, el dinero, el comercio y todo lo demás que los siempre han querido. Ahora tienen acceso directo a través de Venezuela. Y ahora todo ese dinero puede regresar a casa. Esta es la idea detrás de eso. ¿Es eso ordenado por Dios, amigos? No lo creo, pero lo que realmente estoy diciendo es esto. Esta medida desesperada es una indicación de que Estados Unidos no es un buen lugar. Y es por esto que la profecía bíblica nos dice que nuestro país repudiará cada principio de su constitución como un gobierno protestante y republicano y tomará medidas para la propagación de los fósiles papales y el engaño. Entonces sabremos que ha llegado el momento de la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. Lo que tenemos es al protestantismo, al catolicismo romano y al espiritismo uniéndose. Eso llevará al repudio de cada principio de la Constitución. Hacia aquí es hacia donde vamos proféticamente. Ahora, quiero que escuchen los clips que van a escuchar ahora mismo porque hablarán por sí mismos. Van a escuchar todos los puntos de vista del argumento, pero realmente quiero que escuchen el último video. No importa lo que hagan, no se salten el último video. Y Thomas Macy. Les diré algo, respeto a este hombre. Necesitan escuchar lo que dice. Muy bien, escuchen. La motivación aquí es apoderarse del petróleo de Venezuela para las compañías petroleras estadounidenses. Ya ven a la gente en Wall Street haciendo cola. Bueno, seamos realistas sobre lo que realmente hay detrás de esta operación. Quiero decir, Donald Trump dijo que se iba a centrar en Estados Unidos. Tenemos los costes de la sanidad de la gente por las nubes porque se niegan a ampliar los créditos fiscales para la atención sanitaria asequible. Mientras tanto, rescata a Argentina y quiere gobernar Venezuela en beneficio de las petroleras estadounidenses. ¿Qué tal si compramos petróleo de Venezuela? Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de derrumbarse. Nos habríamos apoderado de ella. Habríamos conseguido todo ese petróleo. Habría estado justo al lado. Pero ahora, estamos comprando petróleo de Venezuela. Así que estamos haciendo muy rico a un dictador. ¿Puedes creerlo? Nadie puede creerlo. Ya sabes de dónde viene el petróleo. Su petróleo es basura. Es horrible. Lo peor que puedes conseguir es alquitrán. Es como el alquitrán. Y para refinarlo, necesitas plantas especiales. Y estas personas. Como todo el mundo debería reconocer, los Estados Unidos de América, y como ya he hablado con algunos de allí, el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, nuestra capacidad para mantener el orden y la estabilidad en nuestro hemisferio y, específicamente, en nuestro patio trasero y en el Golfo, esas capacidades no tienen parangón. Lo que todo el mundo ha visto en varios vídeos con nuestro Departamento de Guerra y nuestras operaciones policiales es incomparable. Solo los Estados Unidos de América pueden hacer eso. Así es la paz a través de la fuerza. Esa demostración de lo que es tu poder. A veces, ese es todo el control que necesitas. Como dijo ayer el secretario Rubio, este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se utilice como base de operaciones para los adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos de nuestra nación. No se puede convertir a Venezuela en el centro de operaciones de Irán, de Hezbolá, de bandas, de agentes de inteligencia cubanos y otros actores malignos que controlan ese país. No se puede seguir teniendo las mayores reservas de energía del mundo bajo el control de adversarios de Estados Unidos, bajo el control de líderes ilegítimos, sin beneficiar al pueblo venezolano y robadas por un puñado de oligarcas dentro de Venezuela. Colegas,
Estados Unidos llevó a cabo con éxito una operación policial quirúrgica facilitada por el ejército estadounidense contra 2 fugitivos acusados de la justicia estadounidense, el narcoterrorista Nicolás Maduro y Celia Flores. Colegas, Nicolás Maduro es responsable de ataques contra el pueblo de Estados Unidos, de desestabilizar el hemisferio occidental y de reprimir ilegítimamente al pueblo de Venezuela. Como ha dicho el secretario Rubio, no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando un país. Esta fue una operación policial, en cumplimiento de acusaciones legales que han existido durante décadas. Estados Unidos arrestó a un narcotraficante que ahora será juzgado en Estados Unidos de conformidad con el Estado de Derecho por los crímenes que ha cometido contra nuestro pueblo durante 15 años. En 1989 se tomó una medida similar contra Manuel Norie. El 3 de enero, Estados Unidos lanzó descaradamente ataques militares a gran escala contra Venezuela, detuvo por la fuerza al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa y los sacó del país. Afirmó que gobernaría Venezuela e incluso no descartó lanzar una segunda ronda de operaciones militares a una escala aún mayor. China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente los actos unilaterales, ilegales y de acoso de EU. Desde hace algún tiempo, la comunidad internacional ha expresado reiteradamente su grave preocupación por las sanciones, el bloqueo y las amenazas de uso de la fuerza de EU contra Venezuela. El Consejo convocó 2 reuniones de emergencia durante las cuales el secretario general, muchos miembros del Consejo y países de la región y de fuera de ella pidieron unánimemente que se respetara la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, se mantuviera la calma y la moderación, se resolvieran las disputas de forma pacífica, se redujeran las tensiones y se salvaguardara la estabilidad regional. Sin embargo, como miembro permanente del Consejo, EU ha ignorado las graves preocupaciones de la comunidad internacional, ha pisoteado deliberadamente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de Venezuela, y ha violado gravemente los principios de igualdad suprema, no injerencia en los asuntos internos, solución pacífica de controversias internacionales y prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estos principios constituyen los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y constituyen la piedra angular del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en América Latina y el Caribe, e incluso a nivel internacional. China se opone firmemente a esto y la comunidad internacional también ha expresado una grave preocupación generalizada y una enérgica condena. Instamos a EU a que preste atención a la abrumadora voz de la comunidad internacional, a que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Deje de atentar contra la soberanía y la seguridad de otros países. Deje de derrocar al gobierno de Venezuela y vuelva a la senda de las soluciones políticas a través del diálogo y las negociaciones. Hacemos un llamamiento a EU para que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa y los libere de inmediato. Apoyamos al Consejo en el cumplimiento de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y respaldamos todos los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, los países y las organizaciones regionales que contribuyan a promover el diálogo y a desescalar la situación. Presidente, las lecciones de la historia son una clara advertencia. Los medios militares no son la solución a los problemas y el uso indiscriminado de la fuerza solo conducirá a una crisis mayor. Dinamarca recuerda el principio fundamental del derecho internacional que prohíbe a los estados amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otro estado. Este imperativo está consagrado en el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad especial de defender estos principios. Deben respetarse los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial. La inviabilidad de las fronteras no es negociable. Estos son principios sacrosantos universales consagrados en el derecho internacional. Se aplican en todas partes, dependiendo del panorama político. Hoy estamos cosechando las consecuencias de su imprudencia y selectividad en cuestiones relacionadas con el respeto de las normas del derecho internacional que estaban vinculadas al llamado orden mundial basado en reglas. Aquí está el orden mundial basado en reglas básicas de su mundo en todo su esplendor, que es de agresión debido al temor de enojar a la economía global estadounidense que está intentando volver a levantar cabeza.
Estamos particularmente consternados por el cinismo sin precedentes con el que Washington ni siquiera intentó ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal, a saber, el establecimiento de un control desenfrenado sobre los recursos naturales de Venezuela, en la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina. De esta manera, Washington está generando que no hay ni puede haber justificación para los crímenes cínicamente perpetrados por Estados Unidos en Cacus. Condenamos firmemente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela en violación de todas las normas legales internacionales. En relación con los informes confirmados sobre la presencia del presidente secuestrado de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, hoy, como sabemos, en Nueva York, pedimos, tristemente, que libere inmediatamente al presidente legítimamente electo de un Estado independiente y a su esposa. Cualquier problema o conflicto existente entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo, y esto es precisamente lo que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, cuyos propósitos y principios han comenzado a aplicar de forma selectiva varios estados en los últimos años. Sigo profundamente preocupado por el hecho de que no se hayan respetado las normas del derecho internacional con respecto a la acción militar del 3 de enero. La Carta consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados miembros de adherirse a todas las disposiciones de la Carta. Señor presidente, Venezuela ha experimentado décadas de inestabilidad interna y agitación social y económica. La democracia se ha visto socavada. Millones de sus habitantes han huido del país. La situación es crítica, pero todavía es posible evitar una confrontación más amplia y destructiva. Hago un llamamiento a todos los actores involucrados para que entablen un diálogo democrático inclusivo en el que todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro. Esto implica el pleno respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano. También insto a los vecinos de Venezuela y a la comunidad internacional en general a que actúen con espíritu de solidaridad y en apego a los principios, leyes y normas erigidas para promover la coexistencia pacífica. Acojo con beneplácito y estoy dispuesto a apoyar todos los esfuerzos destinados a ayudar a los venezolanos a encontrar una salida pacífica. Señor presidente, excelencias, en situaciones tan confusas y complejas como la que ahora enfrentamos, es importante atenerse a los principios. Respeto a la Carta de las Naciones Unidas y a todos los demás marcos jurídicos aplicables para salvaguardar la paz y la seguridad. Respeto a los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los estados. La prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Debe prevalecer el poder de la ley. El derecho internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito y los estupefacientes, las disputas sobre los recursos y las preocupaciones sobre los derechos humanos. Este es el camino que debemos tomar. Vuélvanse locos. ¿Es el gobierno cubano el próximo objetivo de la administración Trump, señor secretario? Muy rápidamente. Bueno, el gobierno cubano es un gran problema. Sí, el gobierno cubano es un gran problema. Primero Cuba. Pero no creo que la gente se dé cuenta del todo. Creo que están en muchos problemas. Sí, no voy a hablarles de cuáles serán nuestros pasos futuros ni nuestras políticas en este sentido ahora mismo, pero no creo que sea ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano, que, por cierto, son los que apoyaban a Maduro. Toda su fuerza de seguridad interna, su aparato operativo de seguridad interna está controlado por completo por cubanos. Una de las historias no contadas aquí es cómo, en esencia, hablas de colonización porque creo que dijiste que Dulce Rodríguez mencionó que los que han colonizado, al menos dentro del régimen, son cubanos. Fueron cubanos los que custodiaron a Maduro. No estaba custodiado por guardaespaldas venezolanos. Tenía guardaespaldas cubanos. En términos de inteligencia interna, ¿quién espía a quién dentro para asegurarse de que no haya traidores? Todos son cubanos. Muy bien, secretaria. María, creo que cuanto más análisis hago y más escucho a aquellos que tienen una opinión legítima sobre lo que pasó, y si tomamos al pie de la letra lo que dijo el secretario Hex, esta es estrictamente una operación de tipo policial con apoyo del ejército de pueden debatir todo lo que quieran. La doctrina Monroe, que yo diría, creo que es una de las cosas que ha faltado en el debate, es que el presidente Roosevelt retomó esta Teddy Roosevelt y dejó muy claro que esto se trata de cada hemisferio también, a nivel mundial,
y de nuestra capacidad para asegurarnos de que los países que están ubicados en nuestro patio trasero no sean una amenaza para los estados. Por eso creo que, ya sabes, pueden debatir esto todo el día en el Senado de por lo que son conocidos, pero, al final del día, fue una acción policial. Bueno, quiero decir, es realmente interesante ver las prioridades de los demócratas en este momento y cómo se enfadan tanto por todo lo que hace el presidente Trump. Mientras tanto, se centra en cosas tan enormes. Las drogas que entran al país, la seguridad de nuestras fronteras. Es una gran diferencia en términos de lo que estás viendo en términos de prioridades de los demócratas. El Congreso regresa hoy a Washington para enfrentarse a un apretado calendario legislativo. Es un gran día, francamente, María. Hablas de la extradición de Maduro. En realidad, fue la extradición de un líder ilegítimo, alguien que robó unas elecciones, que no era el presidente legítimo de Venezuela. Y es sorprendente que la administración Trump tenga el coraje debido a su líder. Bueno, Donald Trump es el presidente de la paz y lo que está haciendo es estabilizar la región. Los estadounidenses están más seguros hoy. La región está más segura hoy. El hemisferio occidental, gracias a las medidas que tomó la administración Trump la otra noche. Me alegro de que el presidente no se haya llevado a Maduro y se haya ido. Me alegro de que esté comprometido. Está comprometido con la libertad y la democracia en Venezuela. He hablado con Marco Rubio sobre ello. He hablado con el presidente sobre ello. Están comprometidos con la libertad. No puedo decirles cómo van a lograrlo, pero creo que lo lograremos. Condenarían que Trump invadiera Groenlandia, para que quede claro. Bueno, permítanme ser muy claro sobre Groenlandia. El futuro de Groenlandia es para Groenlandia y el reino de Dinamarca. Dinamarca es un aliado europeo cercano, un aliado cercano de la OTAN. Y, por lo tanto, el futuro tiene que ser para Groenlandia, para el reino de Dinamarca, y solo para Groenlandia y el reino de Dinamarca. Y eso lo tenemos absolutamente claro. La primera ministra danesa le ha dicho a Trump que detenga las amenazas sobre Groenlandia. ¿Estás de acuerdo con ella? Bueno, yo la apoyo. Vale, y tiene razón sobre el futuro de Groenlandia. Vale, ahora es el momento del dinero, el poder y la política. En una entrevista exclusiva con NBC News, el presidente Trump dice: y quiero que dejes de soñar. Presta atención un segundo. Dice que el gobierno de Estados Unidos podría reembolsar a las compañías petroleras estadounidenses que reconstruyan la infraestructura venezolana. El presidente no dijo cuánto dinero podría costar eso, pero te diré que es mucho. Cree que la industria petrolera podría poner en marcha sus operaciones en menos de 18 meses. En petróleo, una década es lo que opinan. Así que solo quiero aclarar un momento lo que está pasando aquí exactamente. Nicolás Maduro obviamente no es amigo de Estados Unidos, pero al enviar nuestras tropas a Venezuela para derrocarlo, Trump puede haber violado el derecho internacional, eludiendo al Congreso y amenazando el orden mundial. Y aunque Maduro está encerrado aquí en Nueva York, su régimen sigue en gran medida vigente y lo estará mientras sus reservas de petróleo estén abiertas a las empresas estadounidenses. No sabemos si las petroleras estadounidenses realmente quieren invertir a lo grande en Venezuela. De nuevo, recordemos que el petróleo no es estadounidense. Es de Venezuela. Hace muchos años, las petroleras estadounidenses hicieron una serie de inversiones muy arriesgadas en Venezuela y el predecesor de Maduro las quemó gravemente, quien básicamente lo echó. Esa historia todavía está fresca en la mente de los ejecutivos. Es por eso que Trump está ofreciendo grandes reembolsos si compran su plan. Pero, en aras de los hechos, como dije, las petroleras estadounidenses podrían tardar una década y miles de millones de dólares en reconstruir la infraestructura y hacer que el petróleo empiece a bombear en los yacimientos petrolíferos rusos y chinos, nada menos. Y Trump, no lo olvidemos, dejará el cargo en menos de 3 años. Con armas de destrucción masiva que no existían, los presidentes anteriores nos mandaron a la guerra. Ahora es el mismo manual, salvo que nos dicen que las drogas son las armas de destrucción masiva. Aquí entra en juego el petróleo y el cambio de régimen. Señor presidente, James Madison nos advirtió que en ninguna parte de la Constitución se puede encontrar más sabiduría que en la cláusula que confía la cuestión de la guerra y la paz al poder legislativo y no al ejecutivo. Madison la llamó la joya de la corona del Congreso. Los redactores comprendieron una verdad simple. En la medida en que el poder de hacer la guerra recae en una sola persona, la libertad se disuelve. Si el presidente cree que la acción militar contra Venezuela está justificada y es necesaria, debería exponer sus argumentos y el Congreso debería votar antes de que se gasten vidas y tesoros estadounidenses en un cambio de régimen en Sudamérica. Seamos honestos sobre los posibles resultados. ¿Realmente creemos que Nicolás Maduro será reemplazado por un George Washington moderno? ¿Cómo funcionó eso en Cuba, Libia, Irak o Siria? Con armas de destrucción masiva, que eran inexistentes, nos mandaron a la guerra los presidentes antes. Ahora es el mismo manual, salvo que nos dicen que las drogas son las armas de destrucción masiva. Si se tratara de drogas, bombardearíamos México,
China o Colombia, y el presidente no habría indultado a Juan Orlando Hernández. Aquí entra en juego el petróleo y el cambio de régimen, y en lo que respecta al cambio de régimen, ya hemos pasado por esto con Venezuela sin obtener nada a cambio. En 2019, reconocimos a Juan Guaidó. Tomamos su embajada aquí en Washington, D.C. Nos dijeron que el cambio de régimen era inminente. Años después, Maduro sigue en el poder. Hoy, nos dicen que depositemos nuestras esperanzas en otras figuras exiliadas. Edmundo González y María Karina Machado. Les deseo lo mejor, de verdad. Pero el Congreso no debería expresar simpatía moral en forma de cheque en blanco para una escalada militar y vidas estadounidenses. Y tomemos un momento para reconocer la contradicción en el centro de esta política. Esta administración nos dice que el régimen de Maduro está formado por narcotraficantes y que, al escalar y escalar hacia la guerra, previsiblemente crearíamos innumerables refugiados. Al mismo tiempo, esta administración ha tomado medidas para poner fin al estatus de protección temporal para cientos de miles de venezolanos y los deporta de vuelta al mismo régimen que condena. Entonces, ¿cuál es? ¿Estamos preparados para recibir a los 25 millones de venezolanos que probablemente se convertirán en refugiados y miles de millones del tesoro estadounidense que se utilizarán para destruir e inevitablemente reconstruir esa nación? ¿Queremos un Afganistán en miniatura en el hemisferio occidental? Si ese costo es aceptable para este Congreso, entonces deberíamos votarlo como la voz del pueblo y de acuerdo con nuestra Constitución. Y, sin embargo, hoy ni siquiera estamos votando si declaramos la guerra o autorizamos el uso de la fuerza militar. Todo lo que estamos votando es una resolución sobre poderes de guerra que fortalece el tejido de nuestra república al reafirmar el lenguaje claro y simple de la Constitución de que el Congreso debe decidir las cuestiones de guerra. Insto a que se apoye esta resolución y cedo la palabra. Caballeros, se ha agotado el tiempo.